A ver, vamos a empezar hoy día. ¿Cómo están todos? Soy Julio Barco y esta tarde vamos a dar la última parte de nuestro seminario, la parte cuarta. De este seminario, pues, básicamente es pues un intento de... A ver, vamos a empezar hoy día. ¿Cómo están todos? Soy Julio Barco y esta tarde vamos a dar la... Este seminario, como ustedes pueden saber, es un evento que estamos promoviendo desde nuestra fanpage de Lenguaje Perú. En el Lenguaje Perú, en el mes pasado y este mes empezamos una campaña en Lenguaje Perú, una campaña para promover, para concientizar y sobre todo para conversar de algo que nos encanta, nos apasiona, que es la poesía, que es la literatura, algo que pues muchas veces se deja de lado, que no es tan conversado, y por esa misma inquietud que sentimos, esa misma inquietud, hemos pues programado unos 22 eventos, ya ese sería el cuarto de Enrique Verástegui. Con este evento cerramos ya toda la temporada de Verástegui. Ustedes pueden ver en nuestra propia fanpage que hemos ido trabajando en 3 semanas anteriores y hemos ido conversando, hemos ido abriéndonos preguntas y nos hemos ido iluminando un poco más sobre lo que es la obra de este autor, la obra de Enrique Verástegui, una obra trascendental no solamente para la poesía peruana, sino una obra importante para entender también la literatura contemporánea de nuestra región, que es Latinoamérica. Y bueno, hoy día estamos pues terminando lo que es el seminario. De mi parte estuve bastante contento, alegre de que finalmente se ordenara pues todas las ideas que teníamos al inicio. Y la semana pasada, la antepasada y la siguiente semana estuvimos pues conversando. Primero hablamos de Verástegui y su generación, ¿cierto? Hay que saber que Verástegui no es un escritor de ahora, es un escritor de hace cuántos años, de más de 40 años, pero recién ahora los jóvenes como yo o como los que ahora me escuchan, estamos pues descubriendo esta obra, estamos pues promoviendo que esta obra se lea y esta obra se descubra. Entonces eso fue la primera parte del seminario. Luego, en la siguiente etapa, hablamos de la época en la cual Verástegui se inicia, la época en la cual este escritor tiene pues su literatura. Su literatura nace en un contexto diferente al nuestro, un contexto más libre, más abierto a la experimentación, a los nuevos lenguajes. Entre 1970, más o menos, vamos a empezar a ver la obra de Verástegui. Y la semana pasada, amigos, vimos pues lo que era el inicio del libro Esplendor, ¿no? Esplendor es un libro que es la obra más importante de Verástegui. Y este libro, aunque ustedes no lo crean, es un libro que tiene más de 1000 páginas. Es un libro tan grueso como esta antología, es un libro bastante complejo y que hoy día vamos a analizar. La semana pasada, si ustedes recuerdan, la semana pasada analizamos solamente la primera parte de este libro. Como ustedes pueden saber, este libro tiene una especie de construcción como una arquitectura. Pongámonos a pensar que hay escritores como Verástegui, escritores como Dante Alighieri, escritores como Ezra Pound, escritores como T.S. Eliot, ¿no? Que de pronto arman toda una arquitectura para poder esbozar su obra. Es decir, su obra no nace solamente de un poema de manera espontánea, sino van creando sistemas, van creando espacios donde puedan mover toda su arquitectura de ideas, ¿no? Entonces, para Verástegui, ese movimiento se da pues en su obra que es la obra Esplendor. Y esta obra primero se publica en México. Hay un poeta llamado Yaskin Melchi, que es un poeta que también es lector de la obra de Verástegui. De hecho, se influencia mucho cuando ustedes lean la poesía de Chaskin. Hay un claro diálogo con esta obra, ¿no? Y vamos a ver de la parte de Esplendor, que luego se publicó también. Primero se llamaba Ética. No se olviden de esto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se llamaba Ética, no? ¿Por qué se llamaba Ética un libro de poesía? ¿Qué pasó? Pasa que para Verástegui la poesía no está solamente en el género de la contemplación estética o en el género de la contemplación del gusto, sino la poesía también es un tratado, es un quehacer desde el cual podemos enfrentarnos al propio sistema y podemos generar otro tipo de ideas.
Y vamos a leer acá, por ejemplo, esta parte de Enrique Verástegui que dice, a ver, el primer poema de este libro empieza con una parte que se llama Profecía de las Rosas. Y la Profecía de las Rosas nos va a abrir al libro que empieza justamente con este poema. Dice, abandonar la historia para siempre, bellos, perfectos, lúcidos, antes de ser apuñalados por el rencor. Un buen purgatorio es sufrir la historia, donde héroes, hombres de acción, soñadores redimen su vida. Tú, muchacha, son las flores, tu mar, el cielo. Hasta aquí, ¿qué nos quiere decir Verástegui? Verástegui nos dice algo acá muy importante, que es este verso que personalmente siempre me pareció interesante. Dice, abandonar la historia para siempre, bellos, perfectos, lúcidos, antes de ser apuñalados por el rencor. Parece que Verástegui, a la hora de crear su obra, a la hora de crear su épica, da una espalda a lo que podría ser pues el contexto en el cual se mueve, es decir, el poeta crea su propio mundo, su propio contexto en el cual él va a armar esta épica. Algo más de este libro, que ustedes saben, Taki Oncoy en realidad viene pues de una antigua revolución, de una antigua revuelta que ocurrió en el Perú, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país, hace muchos años, más o menos hace unos 198 años, 199 años atrás, más o menos, teníamos todavía ese imperio, pues, ¿no?, de la colonia española. Entonces, antes de eso estaban los incas, y cuando justamente hay esta invasión, van a surgir, así como Tupac Amaru, van a surgir otro tipo de líderes que buscan una emancipación de lo español. Por ejemplo, este libro de Verástegui, Taki Oncoy, nos habla de una revolución, de una revuelta que se da desde esa época, y en una época que sería como la nuestra se desata. O sea, en este libro, que sería el segundo libro del libro Ética de Verástegui, Verástegui nos propone una revolución poética que se llama Taki Oncoy, y que recuerda pues a la revolución que tuvo origen en la antigüedad, cuando todavía el Perú no existía, pues, y estábamos gobernados por los españoles, y la poesía y toda la cultura propiamente indígena, propiamente inca, se estaba perdiendo, se perdía. Y dice, ¿no?, abandonar la historia para siempre, bellos, perfectos, lúcidos, antes de ser apuñalados por el rencor. Un buen purgatorio es sufrir la historia, donde héroes, hombres de acción, soñadores redimen su vida. Tú, muchacha, son las flores, tu mar, el cielo. Oh, Zeus, Exe, flores, cun, lilia, gotas de rocío en tus párpados. Uno, quien busque realidad no la hallará, como quien utilizando lucidez se encontrará transformando lo irreal. Y esta parte es muy interesante, ya hay que analizar a Verástegui, no hay que leerlo rápido, ya que Verástegui es una lectura que, a diferencia de Mario Benedetti, a diferencia de Jaime Sabines, que son también referentes de la poesía coloquial latinoamericana del siglo XX, donde también se encuentra pues Verástegui, se encuentra en Perú, Zurita en Chile, por ejemplo, ¿no? Y así varios referentes en todo el continente, ¿no? Entonces, la poesía de Verástegui hay que gozarla en su propia significación. Esta parte me parece muy importante, dice: quien busque realidad no la hallará, como quien utilizando lucidez se encontrará transformando lo irreal. Y me parece esa actitud del artista en Verástegui, que el artista es como una especie, y esto lo dice, por ejemplo, Ricardo González Vigil, ¿no?, que es uno de los primeros críticos que estudia la poesía de Verástegui, y habla él, y ahora recuerdo, habla de que Verástegui tiene una cierta relación con el Renacimiento. ¿Qué pasaba en el Renacimiento? Ustedes recuerdan esa etapa humana donde el ser humano tenía una capacidad pues de abrirse a otro tipo de diálogos, no estaba solamente encerrada en el arte, sino como por ejemplo había pues artistas que también hacían ciencia o que también sabían de biología, como Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Entonces, llevando esa idea a nuestra modernidad, Verástegui nos invita pues a pensar la poesía también desde tanto acá de la filosofía como en la historia, y dice: pero escuchemos todavía por un tiempo más a los amigos, muchachos de pelo largo como un pincel sobre los cielos, y los muchachos o su música ama toda la verdad, todo el amor, esparciéndose como en círculos de tiza, en paredes tan extrañas como un sueño. Imágenes de aves frescas volando contra el viento, y los gritos ruedan sobre el asfalto. 9:15 AM. Se ha cortado el tránsito y ya nos jodimos. Manifestación relámpago en pleno sueño, manos con flores, superpuestas en un lienzo de muslos. Toda esta arquitectura verasteggiana, si ustedes la separan en bloques, van a observar que así como la novela
digamos, del boom, intenta pues mezclarnos vasos comunicantes. Cuando tú lees la novela de Vargas Llosa, el tiempo está abierto, trisurado. Igual, en la poesía de Verástegui encontramos pues diálogos que se meten entre los versos, imágenes que se meten dentro de los versos, y con todo eso Verástegui va armando pues su gran mural, ¿no? Y por ejemplo acá dice luego: mi radio anunciando los últimos sucesos parece un ángel con la primera copa de úlcera del apocalipsis, y clic, pongo música sacra, nobilis nei, apago, enciendo las noticias. El prisma de mi mente se proyecta analizándolas. Mira, qué genial esta idea en Verástegui, ¿no? Mira, dice, apago, enciendo las noticias. Si el poema empezaba con quien huye de la historia, y luego habla de una revuelta, luego habla de una persona que está observando la realidad desde una radio, y luego dice, enciendo las noticias, el prisma de mi mente se proyecta analizándolas. Y es muy interesante llamémosla, el meter a la palabra mente dentro de esta construcción poética me parece muy exquisita, porque, ¿qué dice, no? El prisma de mi mente se proyecta analizándolas. O sea, la voz poética está siendo autorreconociéndose dentro de la propia creación poética, ¿no? Que es algo que también vamos a ver en muchos poetas. O sea, hay una lucidez. La poesía de Verástegui nos invita pues a ver la lucidez de la mente, ¿no? No es que sea un poeta distraído o un poeta que se deje llevar solamente por el eros, sino también hay un análisis detrás. Y luego dice, el tiempo es una mercancía que envejece sobre un mostrador. La época, una ladilla arrodillada bajo mi in nomine Patrix et Filii et Spiritus Sancti. Y entonces nos ponemos a cantar. 1. Quien busque realidad no la hallará, como quien utilizando lucidez, etc. Y el más joven, entre paréntesis, dice, poeta, déjate de huevadas. Jodidamente participa entonces de los hechos, desojo las pestañas de la noche y digo, como quien tan dulcemente en el amor, cuando me gusta amar. Y esa parte, ¿no? Esta parte cuando Verástegui pone, como les digo, la poesía de Verástegui es una arquitectura de muchos sonidos, de muchos matices, de muchas miradas. Y cuando pone, por ejemplo, esta parte que dice, ¿no? Poeta, déjate de huevadas, ¿no? Esa parte, mucha gente podría decir, oye, no, pero no es poesía, ¿no? ¿Cómo puede decir esa palabra en un poema, ¿no? Y podría, pues, rajarse las vestiduras. Pero lo que quiere hacer Verástegui en este libro, que como les cuento, que pertenece a la parte 2 del libro Esplendor, que es un libro de 1000 páginas, Esplendor, que dentro de lo que yo he leído, la poesía peruana, que es una de las que más me interesa analizar en estos seminarios, como ustedes pueden ver, hemos analizado el domingo pasado analizamos a Miguel Ildefonso, y vamos a ver que lo interesante de la poesía es cómo la poesía se abre y no solamente se queda en lo lírico. O sea, Verástegui no es un poeta lírico. Si tú lees la poesía de Ezra Pound, por ejemplo, ¿qué hace? Hace los cantos, ¿no? Y hace una poesía donde analiza 6 culturas. Y cada cultura que analiza Pound es una gran fusión y gran entendimiento lúcido de las culturas para poder poetizarlas. Es decir, Pound está armando una especie de llamémosle, arquitectura movible, arquitectura simbólica, que a diferencia de las imágenes, podemos meter la palabra, ¿no? Y la palabra tiene ese poder que no tiene la música, ¿no? Cuando tú escuchas música, nos dejamos llevar por el ritmo, nos dejamos llevar por el sonido, pero la palabra nos da lo esencial de la realidad, nos da lo esencial de nuestra mente, y por ende el poeta afila ese lenguaje, afila el sonido de la palabra, y además del sonido y de la retórica, afila la mente que poetiza el lenguaje que usa el poeta, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, acá que hay una ironía, ¿no? Y luego dice... Verástegui dice, como digo tan dulcemente en el amor cuando me gustas, amar es, por lo visto, un sueño hermoso como un paraíso, un cuerpo sobre otro cuerpo como una flor, y mi punta rosa movible en los muslos de Deméter. 1. Quien busque realidad no la hallará, como quien utilizando lucidez, etc. Y se dan cuenta que esta frase, este verso, quien busque realidad no la hallará, como quien utilizando lucidez, etc. Se repite, es una especie de verso que es introductorio para crear la idea de ¿qué? La idea de movimiento poético dentro de la estructura que Verástegui nos está hablando. Y luego vamos a seguir viendo ese libro, y ese libro vamos a encontrar que es una apuesta bastante vanguardista. Por ejemplo, vamos a encontrar en nuestra tradición poética libros vanguardistas, como por ejemplo Los 5 metros de poema de Oquendo Damat. Vamos a encontrar, por ejemplo,
el libro de Juan Ramírez Ruiz, que es vanguardista, que es su último libro, que se llama Armas Molidas, ¿no? Armas Molidas es un libro que Juan Ramírez Ruiz escribe ya antes de morir y que es vanguardista. ¿Por qué? Porque rompe los límites de lo que podríamos entender como poético y agrega ¿qué cosa? Por ejemplo, Juan Ramírez Ruiz, que agrega el idioma, un idioma creado en base a romper, en base a las formas simétricas que rompían los mochicas. ¿Y qué hace Juan Ramírez Ruiz? Hace una lectura desde ese lenguaje para construir un nuevo idioma. ¿Vale? ¿Y qué hace Oquendo de Amat? Hace una representación del cine, ¿no? El cine como una especie de plasticidad que también usamos con nuestra mente, porque el cine también nos modela como seres humanos, ¿no? Y el poeta es un ser humano atrapado en su época siempre. Entonces su época le va a dar herramientas para poetizar. Por ejemplo, toda la indumentaria, toda la arquitectura simbólica, literaria, que usa Joyce para hacer su novela Ulises, ¿de dónde la hereda Joyce? ¿La hereda de dónde? No la hereda, pues, como Homero de la antigüedad, la hereda de la modernidad, es decir, agrega monólogos, agrega una cosa media como cinesca, agrega como una especie de zoom hacia la mente de cada personaje, es decir, la propia modernidad le va a dar al artista que crea su obra nuevas formas de matizarla. Y vamos a ver que en este libro, por ejemplo, vamos a encontrar una parte que a mí me pareció muy interesante, porque vamos a ver que Verástegui aquí, esta parte que es genial, y esta parte es muy interesante ver el tono, ¿no? Entonces vamos a ver que en la tradición poética peruana, como les digo, hay diferentes libros de vanguardia, ¿no? La vanguardia como una actitud, acuérdense, renovadora. Todo lo que es vanguardista quiere ser renovador a su modo y quiere encontrar en las nuevas formas en las cuales se encuentra inserto herramientas para poetizar, ¿no? Repito, Juan Ramírez Ruiz, Armas Molidas, hace un lenguaje diferente para una época que pierde los lenguajes oriundos. Oquendo de Amat usa el cine. Enrique Verástegui, ¿qué usa acá? Usa la historia. ¿Qué usa además? Usa la protesta. ¿Qué usa además? Usa la radio. Y con todo eso va creando la idea de movimiento dentro del poema. Y por ejemplo, este poema dice, ¿no? No hay grandes naciones en el mundo moderno que no surgieran como un pabellón de belleza en el alba. Y levantándose sobre sangre, carne quemada, huesos molidos y metralla. No hay muchacho locado sin el clavicordio de su patria por quien combatir o rasgarse la carne furiosa mientras se arranca un fruto al verano. Y uno va allí correteando contra la soledad o la inhumanidad cuando la lluvia ha ido engendrando un pasto verde furioso en rocas primaverales, ¿no? Y acá algo breve, ¿no? Esta parte que me parece importante que la analicemos. Dice, no hay grandes naciones en el mundo moderno que no surgieran como un pabellón de belleza en el alba, ¿no? Como un pabellón de belleza en el alba, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la construcción del arte para un país? ¿Qué viene a ser la construcción de los libros para un país? ¿Cuál es la importancia o para un mundo? ¿Cuál es la importancia de que esté Moro, de que estén tantos poetas? Es que ellos son el pabellón, las flores simbolizadas como la creación que los artistas dan a un país, ¿no? Como decía, por ejemplo, el famoso Sibarita, ¿no? O el famoso mentor de toda la época anterior a la de Vallejo, ¿no? Que fue González Prada. González Prada, ¿qué decía, no? Decía que él amaba que una juventud floreciera por sus obras. Una obra para una juventud, para un país, ¿qué representa? Representa un valor, representa el valor de enriquecer la mente de su época, enriquecer las posibilidades del lenguaje de su época. Es decir, cuando Verástegui está escribiendo acá su poema, no está solamente haciendo algo bonito, o algo que suene bien, o algo que nos sirva para pasar un examen de admisión a una universidad cualquiera. Está creando cultura, está creando belleza y cultura. Y como ustedes saben, y no se olviden, la creatividad y la inteligencia entra más a nosotros cuando la produce el afecto. El afecto es importante para aprender. Y el afecto, ¿qué cosa es en la poesía? Es su alma, ¿no? La poesía nos tiene que encender, nos tiene que empapar de gozo, nos tiene que empapar de ¿qué? De alegría, de violencia. La poesía no puede ser algo muerto. Y si escribimos poesía muerta, dejemos de hacer poesía. La poesía es un campo donde el lenguaje tiene que mostrarse en su plenitud, en su estado más salvaje, en su estado más alto. Y por eso, ¿qué dice acá Verástegui? No hay grandes naciones en el mundo moderno
que no surgieran como un pabellón de belleza en el alba, levantándose sobre sangre, carne quemada, huesos molidos y metralla. No hay muchacho alocado sin el capricornio de su patria por quien combatir. Esta parte, ¿no? Muchacho alocado sin el capricornio de su patria, ¿no? Bueno, Verástegui centra pues esta lucha en una lucha reivindicativa desde el Ande profundo, no el Ande pues que queremos representar en el día del himno del Perú, ¿no? O que de pronto vemos en un réclame, ¿no? O sea, acá está el Ande, acá está el mundo andino, ese mundo que también recupera José María Arguedas, ¿cierto? Pero en Verástegui está como una reivindicación, como una especie de canto épico, un canto de guerra. Y luego, ¿qué dice Verástegui? Dice, y todo lo que uno ha amado, su tierra como este cielo donde vuelan mis ojos. Qué hermoso, ¿no? Su tierra como este cielo donde vuelan mis ojos, ¿no? Y sus noches sublimes, como un incendio de lirios en lo alto de un cerro, espléndida laguna encantada, huacas de barro y piedra donde ramas de viñedos se extienden floreciendo hermosos como toda bondad cuando uno sueña un verso. Genial, esta parte, ¿no? Como toda bondad cuando uno sueña un verso. Y luego dice, en lo hondo de un bosque de manzanos silvestres, y ya no posee sino lo que uno ha sido y será, tierra como llamarada de gladiolos anaranjados, con alondras cuyo corazón palpita en tus ojos. Y yo he sentido entonces una fuerza que viene, como el ayer, de una mañana liberado en mi mente donde el sol y la luna se aliaban. Esta imagen, importante. ¿Por qué? Porque el sol y la luna se van a aliar en la mente de este poeta, en Verástegui. Porque Verástegui, al recuperar el mundo andino, recupera también, ¿qué cosa? Recupera también lo mítico del mundo andino, ¿no? No el mundo andino como una cosa de museo, sino el mundo andino como una sensibilidad que podemos recuperar y por ende sentir también. Y dice, como el ayer de una mañana liberado en mi mente, donde el sol y la luna se aliaban, y fuego y mar, esta terca belleza de no haber podido aún resistirse a lo bello, ni a la bendición de amar a un gran país que nació a fuego y a sangre. Tahuantinsuyo, Túpac Amaru, guerra de la independencia como puños y hoces cegando el pescuezo de encomenderos inquisidores, virreyes, y esto es lo que hemos amado, y ha perdurado en el centro de esta sangre que no es un monumento olvidado, con verjas, ofrenda de flores pusilánimes, sino impulso y magnificencia, historia, ríos de lava y orcas donde se balancean ahora el fantasma de quienes se autollamaron padres de la patria, terratenientes, obispos simoniacos, banqueros que son leña quemada. Miren, esta parte, ¿qué cosa es? Esta parte nos está haciendo una reivindicación del pasado. ¿Cuál fue el verdadero pasado de nuestro país? Según Verástegui, no está pues en los terratenientes, que entre comillas hicieron la independencia criolla, ¿no? Sino están quienes en los que soñaron un horizonte más justo para la gran mayoría, ¿no? Ojo que Verástegui es un gran lector de toda la época de Mariátegui, es un gran lector de toda la época de Vallejo, es un gran lector de toda la época que va a surgir justamente a principios del siglo XX. Y ustedes saben que ya José Carlos Mariátegui venía pues con la idea de que el Perú tenía un gran problema, y que era el problema de la parte indígena, que no había sido pues muy bien estudiada, analizada, que no había estudios, y luego Arguedas va a trabajar en eso, y luego vamos a encontrar también a Verástegui. Y luego dice, y allí donde lo que hoy es quietud, pasto de parque, fue rabia y carne descoyuntada, sablazos, hombres comiéndose una descarga de pólvora, antes de perderse esa dicha de ver a sus hijos posicionados como alondras en una primavera arrogante. Y no hay grandes naciones que no surgieran tumultuosamente violentas, turbas o masas hambrientas, sacudiendo la madrugada de un libro de visionarios insomnes. Porque lo que hoy es esta belleza en el cielo es el coraje que pudo engendrarlo. Y esta última parte es muy interesante y además muy hermosa, ¿no? Dice, y le voy a repetir para que la analicemos. Dice, y no hay grandes naciones que no surgieran tumultuosamente violentas, turbas o masas hambrientas sacudiendo la madrugada de un libro de visionarios insomnes, porque lo que hoy es esta belleza en el cielo es el coraje que pudo engendrarlo, ¿no? Y esta parte, madrugada de un libro de visionarios insomnes, ¿no? Ustedes saben, pues, amigos que ahora me escuchan, que a veces los escritores, en este caso los poetas, tienen que recurrir pues a la madrugada, ¿no? En la madrugada pues a veces hay más silencio, hay más soledad para trabajar el arte poético. Y esta parte, ¿no? Dice, un libro de visionarios insomnes, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma
Verástegui nos está contando cómo todo cambio social, todo cambio que se pueda dar en un espacio, primero fue analizado en un pequeño sitio y luego surgió como una especie de gran viral, ¿no? De gran campo de contaminación, ¿no? Ustedes saben, amigos, por ejemplo, que Vallejo, el gran Vallejo, tuvo que sufrir, pues, la cárcel acá en el Perú, y en la cárcel escribió uno de los libros que, como ustedes saben, grandes lectores que me acompañan ahora, fue, pues, revolucionario para el mundo de la poesía moderna, ¿no? Y es muy interesante saber que ese libro no lo escribió, pues, en las mejores circunstancias, lo escribió en una cárcel, lo empezó en una cárcel, es decir, uno puede hacer poesía desde espacios reducidos y sin embargo tocar las fibras humanas más fuertes, ¿no? Y ahí ese verso de Verástegui, ¿no? Que insomnes crearon en noches de madrugada, ¿no? Muy, muy interesante. Pero luego también vamos a ver que en este libro Verástegui, como les cuento, hace un diálogo con los grandes pensadores de esta problemática. Por ejemplo, Mariátegui. Y acá está el poema que le dedica a Mariátegui que dice, ¿no? Y se los voy a leer, a ver qué tal les parece este poema. Dice: tu nombre florece en una pared, trazos fuertes, rojo, negro, son el brochazo del amanecer. Tu rostro como un corazón grabado en las paredes indica la lucha obrera. Al mediodía, una manifestación relámpago te ha convocado en la conciencia. Tu nombre se ha elaborado con la práctica. Aquellas voces roncas se alzan como hoces, donde flamean reivindicaciones como flores. Lentamente, este presente está incinerándose. La represión sin paz sangra la historia. La represión sin paz sangra la historia. Ese verso, qué interesante, porque ese verso conecta con la realidad de esa época, ¿no? La represión sin paz sangra la historia. ¿Cuál es esa represión? Los estados, pues, ¿no? Y luego dice, se derrumba el fascismo. Bárbaros muchachos irrumpen ahora limpiamente en la metrópoli. Bárbaros muchachos irrumpen ahora limpiamente en la metrópoli. Esas imágenes ya de cómo va entrando la revolución, este proceso que Verástegui acá sueña. Luego dice, la luz explota en los cabellos sudorosos, encrespados como cedros que se incendian, esparciéndose como una consigna en las paredes. Mítines obreros iluminan el camino. Y este pequeño poema, hace poco, por ejemplo, les cuento, estaba leyendo, porque ustedes saben que lo que les cuento ahora, pues, es mi análisis y también lo que uno lee de lo que ya se ha escrito sobre Verástegui, que como siempre les cuento, haciendo un paréntesis, es todavía menor a lo que Verástegui ha escrito. Verástegui es un autor de una obra de más de 30 libros, en los cuales no solamente hace poesía, sino hace novelas, hace ensayos, hace tratados sobre la poesía, es decir, ontología poética, etc. O sea, hablamos de un escritor que, como les digo, ¿no? Que tiene esa mirada renacentista, ¿no? Un escritor bastante amplio de saberes poéticos. Entonces, bueno, les contaba, leía que Verástegui también agrega a su poesía una veta simbolista. Y ahora leyendo este poema y analizando esa idea, porque este poema es un poema dedicado a Mariátegui, ¿cierto? Pero a su vez también es un poema que nos habla de una lucha social, que puede ser una lucha de una masa consciente frente a la injusticia. Pero también Verástegui nos da imágenes que se abren como si fueran burbujas. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? La luz explota en los cabellos sudorosos, encrespados como cedros que se incendian, esparciéndose como una consigna en las paredes. O sea, Verástegui crea la belleza de un canto, que es un canto crítico, pero no lo crea de una manera panfletaria. O sea, no lo crea como, por ejemplo, Neruda, ¿no? Neruda, por ejemplo, le canta a los líderes del comunismo. Verástegui también, pero Verástegui también le agrega, ¿qué cosa? Una construcción metapoética, metaliteraria por dentro. Y como les contaba, le agrega simbolismo, ¿no? El simbolismo que puede verse en Verástegui, por ejemplo, me acuerdo que la semana pasada hablábamos de Monte de Goce, y habían pequeños versos que no pueden ser traducidos. Tú los lees y dices, ¿qué quiso decir? ¿De qué habla acá Verástegui? No es algo que es como su diálogo, no es algo tan sencillo. Esa parte, ese preciosismo es simbolista, ¿no? Es una beta simbolista que le agrega. Es decir, amigos, el trabajo de crear poesía en Verástegui no estaba limitado solamente a un estilo, ¿no? Ustedes saben, como han leído, por ejemplo, otro personaje también que se preocupó por estudiar la poesía, por analizar la propia arquitectura poética. ¿Quién fue? Fue Rubén Darío, ¿cierto? Y Rubén Darío ya analizaba, por ejemplo, el simbolismo, ya analizaba, por ejemplo, cómo renovar la poesía, cómo hacer una poesía nueva para su época. Entonces, de Rubén Darío a Verástegui van a pasar más o menos
Miren, Azul se escribió en 1888, ¿no? Y Extramuros del Mundo en 1971. O sea, vamos a ver casi ya 100 años de diferencia. Sin embargo, encontramos una semejanza, ¿no? Rubén Darío, como Verástegui, ambos van a tener esa lucidez del artista que busca lo nuevo, que en el caso de Rubén Darío va a mezclar un poco las influencias del simbolismo francés, etcétera, para crear algo nuevo. Pero a su vez, Rubén Darío, como muchos modernistas, y ojo con esto, va a introducir en la poesía propiamente americana motivos americanos. ¿Ok? Rubén Darío canta sobre temas que pasaban en la política, ese poema que le dedica a Roosevelt, que está en su libro, en este libro, Cantos de Vida y Esperanza, que es un libro genial, de lo más genial que ha escrito Rubén Darío. Van a darse ustedes cuenta que en ese libro, Cantos de Vida y Esperanza, por ejemplo, Rubén Darío no se limita solamente a la modernidad latinoamericana, sino también se va a la antigüedad latinoamericana y se va, por ejemplo, a hablar sobre poetas como los que estuvieron en la época de los mexicanos, ¿no? Que también es una época muy interesante porque había mucha cultura, mucha poesía. Entonces vamos a ver que Rubén Darío, como Verástegui, van a ser poetas que van a buscar en espacios más abiertos su arte, en espacios más abiertos su propia poesía. Y vamos a ver más abajo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? Esta parte es muy interesante también para ver a qué otros autores Verástegui analiza, ¿no? Por ejemplo, analiza a Deleuze y a Guattari, ¿no? Por ejemplo, pone un fragmento de Deleuze y de Guattari, que está en un libro llamado Rizoma, y dice: así un libro, siendo el mismo una pequeña máquina, ¿en qué relación, a su vez mesurable, se encuentra esta máquina literaria con una máquina de guerra, una máquina de amor, una máquina revolucionaria, etcétera, y una máquina abstracta que las arrastre? ¿No? O sea, esas ideas que ahora conversamos, de cómo Verástegui armaba su libro como una máquina, ¿por qué? Porque había una estructura dentro, pero es una estructura lúcida, mente organizada, ¿no? Entonces, saludos a todos, estamos transmitiendo la última temporada de ese seminario y para mí ha sido un gusto. Hago un paréntesis, leo sus comentarios y esta es la última temporada de Verástegui. Fueron 2 meses en los cuales hemos estado leyendo Verástegui, hemos estado hablando de Verástegui y bueno, así que a todos bienvenidos. Espero que eso sirva para motivar simplemente que en su caso ustedes lean más a Verástegui, sepan que hay un poeta de este vuelo intelectual, estético, de este vuelo filosófico, de este vuelo histórico. Fíjense ustedes cómo Verástegui, como los grandes poetas de nuestra región, como Ernesto Cardenal, o como Raúl Zurita, o como los poetas brasileños. Por ejemplo, ustedes saben que el modernismo brasileño, que empieza en la semana de octubre, en 1920, más o menos, 22, se van a juntar, y así como hubo un modernismo de Rubén Darío, va a haber un modernismo brasileño. Y el modernismo brasileño, curiosamente, van a buscar meterse pues a entender una lengua o a encontrar una lengua brasileña desde la cual comunicar su modernidad, desde la cual hablar, desde la cual expresar su condición, su identidad. Igual, Verástegui, Vallejo, Neruda, toda la gran poesía de nuestro continente es una poesía que se encuentra en crisis entre lo que quiere decir y lo que está impuesto hegemónicamente. Ya lo dice José Carlos Mariátegui, ¿no? Cuando analiza la poesía de nuestro país y dice que la poesía de nuestro país, del Perú al menos, era una poesía con sensibilidad española, ¿no? Con sensibilidad española que de pronto no rompía esos modos. Y si pensamos que la palabra es importante, no porque de pronto tenga un valor como palabra, no, sino la palabra es importante porque nos transmite esencias dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser. Entonces, si vamos a verlo así, es importante que la poesía de esta región, como Verástegui, como Vallejo, como Zurita, como Rubén Darío, como los poetas del modernismo brasileño, busquen su identidad, ¿no? Busquen su propia retórica, su propia manera de decir su acto poético, ¿no? Y en Verástegui vamos a ver eso. Y como venimos contando en Verástegui, lo más hermoso de Verástegui es que se combinan todas las culturas de nuestro país. En el Perú tenemos pues muchas culturas que cada una desde su belleza, cada una desde su pensamiento, cada una desde su propia sensibilidad, ¿no? Les cuento, por ejemplo, así como Verástegui, también hay otro personaje
un personaje emblemático que seguro ustedes conocen, Andrés Bello, ¿no? Andrés Bello también analiza las culturas y habla de que cada cultura pues tiene su propia sensibilidad, ¿no? Lo oriental es diferente a lo judío y por ende lo latinoamericano no puede ser como lo de ellos. Puede ser sí, como en Verástegui, una retroalimentación, una fusión, ¿no? Una combinación de sensibilidades. Pero lo que importa en Verástegui es simple, su libertad creativa, que es la libertad que nos da la cultura que él va creando desde su arte. Y dice luego, todo parece la nostalgia donde la noche delira. Permanezco pensativo y distante a los caballos que vuelan. El mundo soñado se pierde tras el yelmo extraño. Pertenecí a una cultura nunca batida. El tiempo de la soledad se yergue en la noche donde si el mundo no renace, aquel tiempo en que fundándose el imperio para la comprensión de la vida, la organización de los días haciéndose flores, las flores mariposas como ojos del cielo en la noche, donde frente a los cerros alzamos los brazos al conversar con la eternidad encarnada en el templo, para que en esta vida nos sea saludable, habitable la tierra, por la que transitamos como por la rueda del cielo que nos depositó en el destino. Ese ante el que ya no sollozamos, ni bajamos la cabeza, ni nos dejamos maniatar, y ante el que ahora, como el destino son las ofrendas, donde la huaca florece. Ojo con esto, ¿ya? Porque ustedes saben que el Taqui Oncoy tiene que ver con una revolución, una revuelta de más o menos 1500 y pico, pero que donde la gente se iba a las huacas y ahí se rebelaba. ¿Y de qué manera se revelaba? Pues mostrando la sensibilidad andina sin la beta españolizante, ¿no? Esa libertad que se pierde cuando se da la invasión o conquista, ¿no? Para mí conquista, ¿por qué? Porque vinieron acá, pusieron su cultura, no respetaron la que había en este lugar y se cambió. Pero eso se mantuvo. Y hay, como les digo, revueltas. Por eso este verso, ¿no? Cuando leamos poesía buscando el tono del poeta, no el nuestro. O sea, nosotros tenemos un tono, pero entremos al tono del poeta. ¿Y qué dice el poeta? ¿Qué dice Verástegui? Dice, y ante el que ahora, como el destino son las ofrendas, donde la huaca florece. Hemos hecho la promesa de las flores de nuestra vida, que en el camino brota, para negar el yelmo, el arcabuz, la horca, mientras todo renace, el Dios soñado, este saber antiguo como la primavera, sin el que nuestra vida no tendría el cielo donde llamea el Tahuantinsuyo. Miren qué hermoso, combina belleza, combina épica, combina historia, combina sensibilidad y además te emociona. Mira, este poder que tiene Verástegui, ese poder en su poesía, por ejemplo, cuando dicen, para negar el yelmo, el arcabuz, la horca, mientras todo renace, el Dios soñado. ¿Por qué Verástegui? ¿Cuál es la razón de que Verástegui se enfrente desde su poesía y busque en su poesía libertad? ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo? ¿Porque está loco? ¿Porque de pronto es un demente? No, sino está buscando una respuesta a la problemática que vivimos en el mundo moderno, ¿no? El mundo moderno, que es un mundo, saludos a todos amigos de la poesía, saludos por ahí. El mundo moderno que vivimos es un mundo donde domina la lógica del mercado, no domina la lógica de la poesía, ¿no? Ni la del arte, mucho menos. Entonces, frente a ese mundo donde Verástegui se encuentra, él propone una reivindicación del mito, de un mito que es el Taqui Oncoy, ¿no? Taqui Oncoy, que era un mito que justamente tenía una apertura de liberarnos, emanciparnos desde los nuevos lenguajes. ¿Y la poesía qué cosa es entonces? Es esto, es una magia, es un sortilegio que nos libera. Si para los griegos, pensemos en Sófocles, pensemos en aquello llamado catarsis, aquello tan lejano a nuestra época. Ustedes saben que para los griegos, y esto fue lo hermoso, lo bonito de los griegos, es que para ellos la poesía no era una cosa lejana, estaba en su propia vida, estaban escribiendo poesía todo el tiempo y consumiéndola los que podían, obviamente, ¿no? Porque era una sociedad esclavista, pero ellos hablaban, por ejemplo, de la catarsis, ¿no? Entonces, llevando esa idea antigua a la posmodernidad, en la cual habita ya Verástegui, hay acá una revuelta desde la poesía como una mirada que te abre esa posibilidad
de soñar los mitos, de soñar los mitos, ¿no? Es como, ahora recuerdo ese poema, a ver, un momento, vamos a... Tuve que prender la luz, vamos a seguir, bueno, se fue la luz, así que seguimos ahora. Como recordamos, por ejemplo, yo estuve leyendo, no sé si ustedes han leído la poesía de Arguedas, que a mí me parece muy buena la poesía de Arguedas. O sea, Arguedas, la diferencia entre Arguedas y Vargas Llosa, para mí fundamental, es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad. Para que Verástegui haga esta poesía, haciendo una comparación, Verástegui necesita ser inteligente, pero también sensible. Porque sin sensibilidad no hay una buena poesía que trascienda. Entonces, para que Arguedas, por ejemplo, haga su poesía, por ejemplo, pienso en ese poema épico de Arguedas, el canto a la serpiente madre, que es un canto también a una revolución como la de esta que nos canta Verástegui. Para que ese poema funcione, entre comillas, no hace falta, no basta con saber arte, sino tener la sensibilidad. Ser una especie de puente entre esas energías, entre esas emanaciones que todavía podemos acercarnos. Por ejemplo, podemos acercarnos a entender más este mundo que Verástegui nos habla, analizando todo el bagaje antropológico, todo el bagaje científico que existe, ¿no? Levi Strauss, por ejemplo, estudia las culturas. Bueno, también podemos verlo desde el ámbito de la semántica, semiótica, o bueno, en fin. Pero es un tema profundo, ¿no? Que está en los mitos, que está en el Perú antiguo. Entonces, para que Verástegui haga esto, hace falta ser una especie de puente, una especie de portal que pueda sentir las emanaciones. Y vamos a ver más abajo, por ejemplo, vamos a encontrar acá, dice, ¿qué hago aquí? Verástegui dice, ¿no? ¿Qué hago aquí? Rosas. Eso es lo soñado en septiembre. El dios al que imploro busca la perpetuidad de su sangre encontrada entre las flores que brotan, después que el cielo se desgarra. En Pachacamat, donde si Pachacútec despertase, el mundo se apartaría de su desamparo, como ahora nosotros solitarios que contemplamos las constelaciones bordadas a la noche. Esta imagen, qué hermosa esta imagen, que contemplamos las constelaciones bordadas en la noche, alejamos a la soledad, ¿no? La imagen poderosa de ver el cielo, pero a su vez la parte de atrás, ¿no? Verástegui dice, después que el cielo se desgarra en Pachacamac, donde si Pachacútec despertase el mundo se apartaría de su desamparo, ¿no? O sea, Verástegui está soñando, ¿no? Esta profecía de que el mundo andino regrese, y pues no regrese pues solamente como una marca, ¿no? Sino regrese con su filosofía, porque lo que hemos olvidado, lo que el occidente olvida, lo que el mundo occidental academizado, este mundo lógico que no quiere entender la poesía, que todo lo ve solamente de una forma, olvida pues la gran sabiduría, las grandes mentes que existieron en la época del incanato. Para que ellos construyan todo lo que construyeron, usaron la geometría, usaron la ciencia, usaron el panteísmo, la astrología, ¿no? Perdón, la astronomía, ¿no? Entonces, de alguna forma, tuvieron pues toda una filosofía larga que por años mantuvieron y que ahí Verástegui, hablando de Pachacútec, ¿no? Que es el gran ordenador pues del caos también del mundo andino, que también, como cualquier cultura, se va ordenando. Empezaron, como sabemos, cada cultura nace a la vera de un río, como Egipto del Nilo, también acá, pero acá, ¿cuál fue el problema? Acá las culturas nacieron a la vera no de un río. Fue acá más complicado, porque el antiguo peruano, el antiguo inca, tuvo que habitar los cerros, y tuvo que hacer ahí su agua, tuvo que hacer ahí sus andenes, tuvo que hacer ahí su mente y su ciencia, su inteligencia, su sensibilidad. Todo eso ahí se perdió. Todo eso ahí, ¿dónde lo recuperamos? En Garcilaso, Mamán Poma de Ayala. El domingo pasado yo les contaba, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de este poeta también, Miguel Ildefonso? Él también, por ejemplo, recupera el mundo andino, ¿no? Entonces, Verástegui en este libro hace una recuperación del mundo andino, pero lo bonito, lo interesante, lo bacán, es que lo hace desde la poesía. Y la poesía no es un lenguaje pues aburrido, no es un lenguaje pues para dormirnos, es un lenguaje que nos despierta la vida, que nos despierta lo más urgente. ¿Acuérdense ustedes esta gran recomendación que daba Jack Kerouac, que es un poeta norteamericano? Ustedes saben que este poeta, Jack Kerouac, también fue novelista y fue el padre de la generación Beatnik. Y ustedes se acuerdan que él decía algo muy valioso, decía, ustedes no usen el teléfono, sino usen la poesía, ¿no?
no usen el teléfono, sino usen la poesía. Y luego decía, porque la gente no está preparada para el teléfono. Entonces, ahí la importancia de usar la palabra, de usar la poesía, porque en la poesía podemos guardar lo más sagrado, podemos guardar lo más profundo, podemos guardar lo más utópico de toda una cultura. En la poesía la cultura se guarda y tú la puedes abrir otra vez. Entonces vamos a ver que en este libro profundo de Verástegui, vamos a encontrar toda una revolución estructural. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Miren, esta parte que se las voy a leer, ya no es el poeta el que habla, ¿no? Ya no es Verástegui que está hablando y que está pensando en la revuelta de las rosas, en recuperar el Andes del Taquionco, sino es otro tipo de estilo, otro tipo de voz. Y escuchen ustedes, y dice: y chanchos, gallinas, eso es lo que son, igualitos pues que los tiras, esos rayas creídos y abusivos, que con la paradita que tienen se creen dueños de todo. ¿A quién se refiere Verástegui con los tiras? Se refiere, ¿quién? A los policías, ¿cierto? Y habla de los policías de qué, de su parada, los critica, dice, y cuando se enchatan, se las agarran con uno, con cualquiera, el más humilde, y nomás te sacan su placa para sacarte la plata. Te amenazan, te gritan, por gusto, te quieren llevar a la cana, te pisotean, te insultan y están en combina con la que dicen fuerzas vivas. Pendejas serán con los gamonales, los ricachos, con los tombos, aunque con esto tienen sus roces. ¿No ves que se creen más que los tombos cojudos? ¿No ves que Tombo anda arrastrado, echándose hasta ante el tira más aguardientoso? Pero roces de falsedad será porque cuando llega la leva, todo se pone de acuerdito, su prefecto, alcalde, notarios, jueces, milicos, fascistas, comisarios, P, I, P y G, C, tiras y tombos. Como ustedes pueden ver, aquí el lenguaje es un lenguaje diferente al que les leí al inicio, ¿no? Ya no es el poeta que está hablando cósmicamente de una revolución mítica desde la poesía, sino es la crítica a la autoridad, ¿no? Y por acá, por ejemplo, analicen ustedes cómo Verástegui usa las lisuras, cómo Verástegui usa la propia forma de decir que tenemos acá en el Perú, que tenemos acá en Latinoamérica. Dice: entunquens, ¿pa' qué? Hablar patria, patria, de blancos será, y nosotros querer patria, de trabajadores nomás, y carajú, llegado a la leva, y el que no salía embalau como un pedu pa'l monte, o no se iba a esconderse con el compadre en la quebrada, se lo cargaban a la cómica, y allí se jodía por serrano, por sambo, por cholo, por negro, por cholo, por pobre, por recién bajadito, por hueleaguanaco, por tienen alas de gallinazo, por su pinta, su apellido, y esos tombos abusivos, y esos tiras, chuchu su madre, esos cachacos milicos fascistas maldecidos, estos subprefectos que están con Napra o Belaunde, y con Belaunde Perú, y con Unde, haya, canalla, bedoya, trampolla y empolla, estos perros para lo único que sirven es para disparar sobre el pobre. Y, a ver, esta parte, que es una parte muy diferente a la que ya leímos al inicio, nos muestra pues esa mirada más descarnada, ¿no? O sea, el lenguaje de Verástegui también es un lenguaje que critica. La poesía no solamente está para la belleza, está para las ideas y para criticar las ideas. Y además, algo muy importante, ¿no? ¿Por qué acá Verástegui dice carajú, con U y no con O? De alguna forma quiere oralizar el propio decir andino cuando se mezcla pues con el decir español que acá está impuesto, ¿cierto? Entonces, Verástegui incluso está haciendo una recreación desde el propio decir de toda la identidad de nuestro país. Luego, el libro Taquioncoy, como les sigo contando, se va a extender mucho más. Vamos a encontrar, por ejemplo, partes de prosa, partes también de poesía mucho más evidenciadas, e incluso vamos a encontrar partes donde se mezcla la propia revuelta poética con la realidad de ese momento. Por ejemplo, esta parte, ¿no? Dice: oh, Huiracocha, predica, trae en sus pechos coraje, rebeliones extendiéndose por Chucuito y el Cusco, Huancané en conexión con Chunguto, Cepita y Lave, Santa Rosa, La Paz, Alto Perú, zonas bolivianas, Castro Virreina, 1887. No más deudas ni más contribuciones al fisco. No más miseria tampoco por esas alturas. Comuneros han tomado su pueblo y destruido el cuartel. A balazos atrapan y expulsan al prefecto. Chiclayo, 1887.
como ustedes pueden ver, cada parte de este poema se abre con un espacio. Y ya podemos ver cómo se va organizando la revuelta poética que este libro abre, ¿no? Dice, el anterior decía Castro, Virreina, y ahora vamos a ver Chiclayo, 1867. Dice, Chiclayo, 1867. Barricadas, atrincheramiento en los techos. Maicera se llama mi calle. Gargantas, pulmones, no tienen abasto en lanzarse un esputo preciso. Pagar contribuciones es menos bello que eliminarlas. Interesante, ¿no? Miren, acá con esta línea, Verástegui nos habla ya de por sí de cómo era de injusto la cuestión tributaria de la época virreinal, ¿no? ¿Ustedes creen que en la época de los virreyes cualquiera la pasaba bien? No, no cualquiera la pasaba bien, ¿cierto? Solamente la pasaba bien la clase criolla y la clase propiamente virreinal. Y todas las demás personas estaban pues perdidas, estaban pues en el trabajo esclavizante o tenían que vérselas de otras formas. ¿Y qué dice Verástegui? Dice, pagar contribuciones es menos bello que eliminarlas. Entonces, ustedes saben, ¿no?, que el virrey Francisco de Toledo va a imponer pues un montón de pagos para que se funcione la maquinaria la maquinaria organizada que fue el virreinato. Entonces, ahí Verástegui nos recuerda eso. Y se dan cuenta que esta obra de Verástegui es una obra que juega con la propia historia. Y luego, por ejemplo, más arriba dice, Cerro de Pasco, 1893. Hasta lo que no tenemos, nos roban. Y lo que me roban, me lo devuelven con balas. ¿Qué hacer ahora contra una época que no termina de pasar todavía? Tú, Tupaca, mancebo de las alturas, mi arte es una flor en tus manos. Chinchay, comunidad de Chinchay, se lanza contra Hacienda Pucurguay por abusivos. Gente de Yanacocha no se resigna y se arroja contra Hacienda Chincha por rateros de terrenos. Y Chinchay y Yanacocha tienen ahora muy buenos motivos para embriagarme más de la cuenta, celebrando esta su inobjetable recuperación de sus tierras. ¿De qué nos está hablando Verástegui acá? Nos está hablando en Taki Oncoy, en este libro que estamos analizando. Nos está hablando de qué? De las luchas de las tierras que en el Perú tenemos desde que Perú es Perú. Entonces ya, como ustedes saben, recién en Velasco, hace poco nada más, vamos a encontrar algo diferente a lo que existía. Y por eso es que Verástegui plantea esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que solo se la puede plantear un poeta, ¿no? Porque un historiador se pondría a analizarlo de una forma diferente, pero un poeta tiene esa sensibilidad, esa esencialidad. La poesía es esencia, ¿no? ¿Y qué dice Verástegui? Dice, ¿qué hacer ahora contra una época que no termina de pasar todavía, ¿no? Imagínense estar ahí en 1893, en esa circunstancia de no poder siquiera tener esa libertad que los gamonales, los terratenientes, tenían, pues, ¿no? Entonces, Verástegui hace una recuperación histórica de la problemática tangencial de nuestro país. Incluso, por acá, los voy a leer, partes donde pone ya leyes y pone ya una protesta más descarnada, ¿no? Porque, como les cuento, lo interesante de este libro es que Verástegui no usa la poesía solamente como un arma que sería fácil de decir algo más panfletario, ¿no? Sino lo usa para organizar un registro complejo. Hay una complejidad del creador de esta maquinaria, como bien lo dice Félix Guattari o Deleuze, ¿no? Que son también pensadores del arte como máquina. Y vamos a ver, por ejemplo, esa parte, dice, ¿no? 2000 campesinos con los pequeños agricultores cercan la subprefectura exigiendo derogación de la ley regional número 239. 2000 campesinos con los pequeños agricultores cercan la subprefectura exigiendo derogación de la ley regional número 239. 2000 campesinos con los pequeños agricultores cercan la subprefectura exigiendo derogación de la ley regional número 239. Y lo repito porque soy grabadora rayada, no, sino porque Verástegui lo pone ¿para qué? Para impulsar el énfasis, ¿no? Los poetas usan lo que se llama las famosas anáforas, ¿no? Y ponen para hacer un acto de enfatizar una parte, ¿no? En este caso, ¿qué quiere enfatizar? ¿Quiere enfatizar qué cosa? Quiere enfatizar la protesta. Y luego dice, 2000 campesinos, verdes maizales sobre las cumbres doradas, Cajamarca, 1919-25, despliegue de guerrillas, bosques de cedros, Eleodoro Benel todavía lucha espléndido en esas tierras.
Y hay un apartado y luego dice 1, punto. La cosmogonía andina fue el elemento subjetivo que impulsó los movimientos campesinos que desencadenaron la tempestad en los Andes. Ah, muy interesante. Miren, Verástegui nos presenta un poema y luego nos presenta una reflexión sobre la propia poética. Y acá nos dice lo siguiente, que es muy importante analizar. Dice, la cosmogonía andina fue el elemento subjetivo que impulsó los movimientos campesinos que desencadenaron la tempestad en los Andes, ¿no? Y ustedes saben que la tempestad en los Andes también es un libro, ¿no? de Valcárcel. De hecho es un estudio que hace también Valcárcel, que es un pensador también de la problemática social en nuestro país, ¿no? Pero en el caso de Verástegui la hace desde la poesía. O sea, pensemos que Verástegui es un renovador, es un genio, porque nos invita a ver la poesía donde no lo veríamos antes, ¿no? Tú dirías, no, el libro de historia tiene que estar acá y acá tiene que estar el libro de filosofía. Verástegui lo fusiona y hace un libro que es un poemario, además. Es como que eso ahí es importante, Verástegui. Pero acá, lo que les digo, es una reflexión que Verástegui agrega a su propia poética. Dice la cosmogonía andina. ¿Qué será la cosmogonía andina? Cosmos, ¿no? Cosmos, lo universal, la mirada, cómo la filosofía andina es lo que impulsa la tempestad. Entonces, en este libro, que se llama justamente Taki Onkol, hay una cosmogonía andina que se podría representar en lo que Verástegui llama la profecía de las rosas, ¿no? La profecía de las rosas, que vendría a ser no otra cosa que una revolución mítica andina para cambiar la hegemonía de este país, ¿no? Ahora, curiosamente, ese es un libro que se escribe, no se escribió pues ahora, no, se escribió hace más de 30 años, se escribió hace más de 40 años, más o menos. Entonces, era una época, pensemos también en esto, amigos, pensemos que en esta época era una época de apertura mayor que la que vivimos ahora para pensar en cambios que, como Verástegui bien dice, ¿no? Como ese verso que leímos al inicio, ¿no? Como uno sueña la semilla de lo que puede ser un futuro. Y esta cuestión de semilla, yo no solamente la he analizado en Verástegui, sino la he analizado en la poesía romántica alemana, ¿no? Si ustedes revisan la poesía romántica alemana, van a encontrar que la primera fracción de los alemanes románticos, como Novalis, por ejemplo, van a hablar ya de esa cuestión de la poesía como una especie de germen, como una especie de semilla, donde viaja, pues, una sensibilidad, ¿no? Una esencia. Y luego más abajo vamos a ver más semillas de este concepto, ¿no? Y Verástegui continúa mezclando los géneros en este libro. Es un libro realmente muy cargado, muy pesado, muy problemático para nuestra propia poesía. Un libro hermano de generación, por ejemplo, ahora lo recuerdo, o dos libros hermanos de generación, podrían ser, pues, la guerra de los Huacatay, escrito por el anarquista y también luchador social, además líder en la toma de las tierras de Comas, Leoncio Bueno. Leoncio Bueno escribe un libro muy hermoso que también habla de eso, ¿no? De cómo las tierras deshabitadas, yermas, se toman, pues, por los invasores, ¿no? Pero también Tulio Mora y, bueno, también Antonio Cisneros y también muchos otros más van a hacer una revisión de la historia peruana desde la poesía, ¿no? Entonces vamos a ver acá igual esa mirada en Verástegui, sobre todo en este libro. Y hay una parte en este libro que les quiero leer, que también cuando lo leí me interesó, porque también en Verástegui, algo muy importante que tenemos que analizar en Verástegui es también lo que Verástegui pensaba de la poesía, ¿no? Verástegui es un gran pensador, algo que en nuestro país no tenemos, ¿no? Si analizamos los poetas que han pensado sobre el arte poético de nuestro país, no tenemos más de 10 o 20, ¿no? Tenemos muy pocos pensadores, más bien ha sido analizado por la teoría. Y bueno, Verástegui, ¿qué dice acá, no? Por ejemplo, acá dice, pero no hablo más que de una violencia que se multiplica como el llantén en montes y acequias, de la calidad de una violencia, toda aquella revolución real que, impulsada por las condiciones históricos-sociales que despueblan el campo, se revuelca sobre la ciudad para formar en ella la vida de una propuesta. Como escritor, dado copero sobre un producto social como la lengua y el lenguaje, mi ámbito es el del trabajo, en tanto que escritor no soy más que un trabajador más. Hermoso esta parte de Verástegui, ¿no? Yo como escritor opero algo social, nos dice, ¿no? O sea, Verástegui como escritor
opera algo social. El lenguaje no le pertenece al poeta, le pertenece a la cultura donde el poeta se mueve. El poeta obviamente es el que firma esa problemática que logra introducir en su paleta. Y por eso Verástegui dice, como escritor, dado que opero sobre un producto social como la lengua y el lenguaje, mi ámbito es el del trabajo. Es en tanto que escritor no soy más que un trabajador más, ¿no? O sea, Verástegui como poeta no se siente pues más que otro trabajador. En el caso de él, pues, a diferencia de un panadero o a diferencia de alguien pues que no sé, que repara autos, un mecánico, en el caso de Verástegui está usando ¿qué cosa? El lenguaje, la palabra, para crear de forma lúcida, bella, histórica, cultura, crear nuevos libros que nos puedan hacer entender estos procesos y también iluminarnos, ¿no? Porque la poesía tiene que despertar esa iluminación, que no es nada más que un pensamiento más alto del que podamos tener, ¿no? Los poetas nos van a llevar a esos parajes. Y luego dice, acá, ¿no? Dice, pero como verás, se dice, ¿no? Pero como no existo, y esto es lo que me permite la condición de vivir, luchar, quien posee el documento de identidad no puede existir más que levantando contra una cifra que lo nombra, ciudadano peruano, pero que le niega su esencia nacional, en tanto que lo convierte en una mercancía dentro de una geopolítica planificada por el Estado transnacional en una trilateral. ¿Y qué tal les parece esa idea, no? O sea, Verástegui nos dice, muy interesante, dice, y lo repito para que lo analicen con calma. Ustedes saben que yo también soy escritor, así que esto de acá te lo cuento pues desde la emoción misma de la lectura, del gozo de entender esos tipos de complejidades o de cosas muy sencillas, pero que es bueno compartir, es bueno generar pues un espacio de diálogo, porque eso de acá no, como ustedes saben, tenemos poca cultura en nuestro país, pero no porque no exista, sino porque no la transmitimos, porque no tenemos esa costumbre, ¿no? Esa naturalidad de hacerla, pues, un campo más de nuestra propia inteligencia. Y miren ustedes qué hermoso lo que nos dice Verástegui. Nos dice que se revela. Nos dice que se revela, pero ¿de qué forma? Se revela porque el Estado peruano, es decir, este Estado que tenemos, que imagino, intuyo, y no hay que ser muy inteligente para saber que el Estado que vivía Verástegui peruano no es tan diferente al que vivimos ahora. Es decir, como ustedes sabrán, por este hermoso libro de Esteban Quirós, de este historiador Quirós, la historia de la corrupción en el Perú, que es un libro donde nos cuenta que el Perú es un país donde toda la vida hemos tenido pues esa larga y vergonzosa cadena pues, ¿no? de corrupción y de un Estado que va en contra del propio ciudadano. En ese estado, insisto, ¿qué dice Verástegui? Dice, pero no puede existir más que levantando contra una cifra que lo nombra ciudadano peruano. O sea, él se revela de ser ciudadano peruano en un Estado que le niega su esencia nacional en tanto que lo convierte en una mercancía dentro de una geopolítica planificada por el Estado transnacional de una trilateral, ¿no? Si ustedes recuerdan, amigos que ahora me escuchan, la semana pasada cuando hablábamos del poemario Monte de Goce, porque ustedes saben que Esplendor es un libro de 1000 páginas, hoy día estamos analizando la parte 2, que es Taki Oncoy, ¿no? Que es la parte política. Pero este libro, llamado Esplendor, que primero, como saben ustedes, se llamó Ética, y Ética, ya que es un libro que nos invita a una lógica de pensamiento, a un sendero de ideas, a un sendero de crítica también, de pensamiento, de escritura, no tanto para amarrarnos o para hacernos adictos, sino para liberarnos de ideas también poéticas. El primero que analizamos la semana pasada era un libro de la sexualidad, ¿no? El erotismo en la vida que vivimos, cómo está reprimido en el orden que vivimos. Y luego, hoy estamos viendo la parte política. Luego vamos a ver otra parte que falta, es la parte mística, porque este libro, les cuento, Esplendor tiene 1000 páginas, entonces estamos analizando el segundo periodo. Es un libro, como ustedes saben, que se escribe durante más de 30 años.
y que se publica primero en México, y que curiosamente nadie en el Perú le dio demasiada importancia. Tuvieron que, como siempre en el Perú, tiene que pasar lo típico de que alguien tiene que llegar de afuera, del extranjero, para que recién los peruanos, las peruanas, sepamos pues la gran calidad de artistas que tenemos, ¿no? O tiene que pasar 20 años como Vallejo, 30 años como Vallejo, para que recién lo leamos en el colegio, ¿no? Y recién lo veamos como algo interesante, importante, ¿no? Entonces, Verástegui se siente fuera de esa realidad. Y recordemos el primer verso de este libro, ¿cómo se llama? Quien le da la espalda a la historia hallará una revolución, ¿cierto? Porque Verástegui le da la espalda a este contexto para crear un nuevo contexto desde su poesía. Y luego, ¿qué dice? Me explico mejor. En las sociedades capitalistas, a los hombres se les considera y efectivamente son tratados como mercancías por la burguesía, y por eso los hombres se rebelan. La esencia nacional es relaciones humanas, no relaciones mercantiles. La esencia nacional, esto es, las relaciones humanas no mercantiles, son una condición rebelde. En cambio, una condición democrática tiene que ver con la eliminación de la gran burguesía, ¿no? Y ahí Verástegui nos está abriendo una idea que pues va incluso a pensar la realidad poética como una crítica a lo que vivimos. Y luego dice, por ello, quien posee documento de identidad no posee nada, pero se esencializa a través de su levantamiento mismo contra el Estado de la burguesía. Este levantamiento forma parte de la literatura y toma parte en la realidad que engendra mi literatura. Entre algunos de los personajes de este poema estoy yo mismo en cuerpo y espíritu, pero estoy como un hombre de guerra, que es mi verdadera condición de existencia. Como nombre de guerra soy yo mismo en tanto que Enrique Verástegui, las acciones políticos, sindicales y a veces político-militares. Y luego más abajo dice, he querido escribir este poema como lo mejor que he podido escribir, y en este poema he puesto toda mi vida y he puesto toda mi sangre. Se trata por ello de una autobiografía espiritual y de cómo se ha formado un muchacho de pueblo. Ojo con eso, de cómo se ha formado un muchacho de pueblo. ¿Ustedes creen que Enrique Verástegui tuvo todas las oportunidades para poder ser un genio en la poesía? Ninguna. Cuando Enrique Verástegui llegó a la capital, llegó a Lima, él nace en Lima, pero vive en Cañete, como ustedes saben. Cuando Verástegui, hago un pequeño paréntesis a lo que leíamos, llega a Lima, la pasa mal, pues, ¿no? Porque no tiene, pues, dónde quedarse a veces, y hay mucha gente también que le da la espalda. Ustedes saben que en nuestro país, pues, vivimos con el racismo, ¿no? Que la gente tiene el racismo bastante a flor de piel. Entonces, hay una mirada que distorsiona la realidad y no nos permite ver la inteligencia del otro, la sensibilidad del otro, sino solamente lo aparente, o en este caso, lo discriminatorio. Entonces, verás aquí qué dice. Esa parte es muy importante, así que escuchen esta parte con toda su atención. Dice, he querido escribir este poema como lo mejor que he podido escribir. Y en este poema he puesto toda mi vida y he puesto toda mi sangre. Se trata por ello de una autobiografía espiritual y de cómo se ha formado un muchacho de pueblo que por las circunstancias de clase y de raza que todavía funcionan en Lima, aún no tiene derecho ni a la literatura ni a expresarse literariamente. Interesante, ¿no? Cómo Verástegui nos dice que siendo él dentro de lo que viene a ser el Perú, dentro de lo que viene a ser Lima, no tiene derecho, pues, a hacer literatura, porque no tiene una legalidad social en la cual moverse, ¿ven? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, creo en la libertad y lucho por la libertad. Sé que mi literatura está por encima de la burguesía y se sitúa lejos de la relatividad de las modas. Pero no lucho por la libertad para dejar el hastío. Lucho por la libertad para que otros jóvenes, si su vocación es la literatura, tengan la posibilidad de encontrarse a sí mismos. Abandoné la universidad y esa fue mi victoria. Ahora escribo este poema y por ello, y ello será otro fracaso para la burguesía, ¿no? Entonces vemos acá, amigos, algo muy interesante, ¿no? Y esto de acá pertenece al libro, pero pertenece como un pie de página. Es un pie de página explicativo, ¿no? Donde Verástegui nos muestra al autor detrás de la obra y vamos a ver, pues, muchas ideas que podemos ir analizando, ¿no? Por ejemplo, que para Verástegui escribir es trabajo. Esta idea de la escritura como trabajo, Verástegui tampoco la inventa, ¿no? Ya la tenemos desde Rimbaud, ¿no? O incluso
Por ejemplo, Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, esta gran poeta peruana también. Mañana voy a hablar de Blanca Varela, 40 minutos, para los que quieran escucharme. Mañana también tenemos una cita con Blanca Varela. Pero les cuento algo de Varela, ¿no? Que es muy interesante. Cuando Varela conoce a la intelectualidad francesa, a los poetas latinoamericanos que habitaban Francia también, entre ellos, ¿quién estaba? Octavio Paz, ¿no? Por ejemplo. Varela dice, en una entrevista, dice que ella se siente sorprendida de que hayan escritores que trabajen todos los días, ¿no? Que todos los días puedan escribir y que ella no lo hacía, que no era su temperamento. Pero en Verástegui va a haber eso, por ejemplo, ¿no? Verástegui es un escritor que diariamente está con su paleta, está la escritura para él es como un bloque de mármol que hay que tallar, hay que buscar el hilo, hay que analizar las culturas. No es una cosa dada de por sí. Hay un trabajo detrás y que es muy interesante analizar. Entonces vamos a ver que este libro es un libro reivindicativo, un libro reivindicativo con lo andino cosmogónico, lo andino mítico, pero a su vez nos proyecta una mirada de la modernidad, centrada en una ciudad caótica, una ciudad dividida, donde no hay apertura literaria para todo el mundo. No todo el mundo, seamos sinceros, puede acceder a la literatura. ¿Cuánto nos cuesta un libro? ¿Cuánto cuestan los libros de poesía en Lima? ¿Cuánto cuestan los libros de poesía en todas partes? Cuestan más de 60 soles, cuestan 70 soles. Entonces la literatura, escribir literatura, difundirla, tiene un precio y por ende Verástegui también ahí hay una crítica del artista y de la condición del artista en una sociedad problemática como la peruana, ¿no? Muy bien, amigos, entonces podríamos analizar cada parte de este libro. Es un libro en realidad muy denso, muy complicado, una apuesta muy lúcida que podría tener un parentesco con lo que hizo El Pez de Oro, Churata, que también es un libro que es como si fuera un toro que se va contra toda la tradición sin miedo, sin medir ninguna consecuencia, pero solo se puede lograr eso con la dedicación del genio de Verástegui, esta dedicación a prueba de todo. Pues ustedes saben que cuando Verástegui muere, justo la noche antes de morir, Verástegui se encontraba como Molière, este gran dramaturgo francés, el padre de las obras de teatro de Francia, muere representando su obra. Verástegui, antes de morir, muere leyendo su poesía. Se encuentra, pues, hay un recital de poesía en Lima. Verástegui va y Verástegui lee un poema que aparece en el libro Teoría de los Cambios, que se llama Maitreya, ¿no? Y Verástegui lee este poema un día antes de fallecer. Entonces vamos a ver cómo Verástegui está tan conectado con la propia poesía, como una especie de monje, como una especie de emisario de este tipo de pensamientos. Disculpen, me dicen que en realidad mañana vamos a conversar sobre la poesía de Alejandra Pizarnik, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana vamos a conversar de la poesía de Blanca Varela. Les cuento, un pequeño paréntesis a lo de Verástegui, les cuento que este mes cerramos Verástegui y empezamos nuevas temporadas de seminarios. Y para este mes hemos preparado 4 seminarios, que ya después les contaré más, pero mañana tenemos a Pizarnik y la siguiente semana a Blanquita Varela. Así que vengan ustedes leyendo, la poesía está ahí gratis, bájense páginas web, bájense de YouTube, bájense de Google, traten de buscar lo que más a ustedes les agrade de todo lo que hemos comentado para que conecte con su propia subjetividad y puedan seguir alimentando su propia sensibilidad poética. Y bueno, para terminar esta parte, les voy a leer un texto que Verástegui escribe el 23 de septiembre de 1992, que es un texto que nos muestra el pensamiento, la lucidez, el genio con el cual Verástegui creaba su poesía, ¿no? Esta poesía, pues, no es una poesía creada, pues, al champazo, o no es una poesía, pues, creada de la noche a la mañana. Exacto. Es una poesía trabajada, elaborada, que uno puede gozar. Imagínense ustedes, amigos, cuánto gozarían de tener la obra de Verástegui en casa, tener las 1000 páginas en su biblioteca, tendrían para leerlo todo el año y descubrirían que no es una lectura, pues, que se agote, no es una lectura, pues, que redunde. Mucha gente, pues, decía no, que Verástegui estaba loco, que Verástegui ya había perdido la bitácora. Entonces vamos a ver que hay un trabajo casi de ingeniero
un trabajo intelectual profundo, que por ejemplo yo, en mi visión personal, he encontrado en otro poeta de Centroamérica, pero que escribía en inglés, que es Derek Walcott. Derek Walcott gana el Nobel escribiendo un libro llamado Homeros, y Homeros pues es un libro donde el cual te cuenta la historia de toda Centroamérica. Igual, Verástegui hace algo parecido con Taki Oncoy, nos cuenta la historia de las rebeliones andinas, nos analiza la situación de por qué sucedieron, nos analiza, nos lleva al temperamento psíquico, simbólico, sensible, epistemológico de esos movimientos. Y para terminar, les voy a leer un poema y una parte teórica de Verástegui que dice, y el poema dice: toda sabiduría huye de la historia, toda bondad, toda belleza, mi destino se cumplió transfigurándose en un rosal. Mi vida es la amada que teje esperándome. El templo está allí, el signo de lo soñado. Elevándome por sobre la noche, salgo de la historia. Allí queda la acción, el estrépito, el cambio, un mundo para la náusea, el llorar sin pausa, el enloquecer, el luchar contra el destino, las rebeliones inclementes, allí el delirio. El mundo tiene un sentido ahora, otra es la historia. El fuego de ser me conduce a la amada, la contemplación. Hermosa esta parte, es una parte alquímica, ya la poesía de Verástegui, a diferencia de la poesía retórica, la poesía de Verástegui es como una cosa de alquimista que están buscando el oro, ¿no? Los alquimistas buscaban el oro, Verástegui buscaba el oro, el brillo del lenguaje. Y acá es muy interesante analizar lo siguiente, ¿no? Que dice, toda sabiduría huye de la historia, ¿no? Al inicio hablábamos de cómo Verástegui, para enfrentarse a la historia, pues se rebela contra ella y de esa forma la organiza, ¿no? La organiza. Entonces, vamos a ver cómo Verástegui, en este libro al menos, para poder entender la revolución que él quiere pronosticar, que quiere generar y que él sostiene en este libro, nos va a promover la idea de la sabiduría, la idea del pensamiento. Este verso, por ejemplo, que dice, toda belleza, mi destino se cumplió transfigurándose en un rosal, ¿no? ¿Por qué será que su destino se cumplió transfigurándose en un rosal? ¿Qué será el rosal? Como al inicio leíamos, ¿qué son las flores para un país? Son su cultura, su literatura, ¿no? Entonces, el destino de Verástegui se cumple cuando él crea su obra. La obra de Verástegui lo justifica como una especie de jardinero de lo simbólico para nuestra región. Ojo que nos alimentamos con agua, nos alimentamos con comillas, pero también la mente debe ser alimentada. Entonces, ¿quién trabaja ese proceso de la mente? El poeta, pues. El poeta está ahí con el lenguaje de la tribu, y en este caso, Verástegui nos habla, pues, de, como les digo, toda belleza, toda sabiduría huye de la historia, toda bondad, toda belleza. Mi destino se cumplió transfigurándose en un rosal. Mi vida es la amada que teje esperándome. El templo está allí ahora. Podemos pensar que para Verástegui, como para los antiguos que buscaron desde la rebeldía, que era la forma de poder enfrentarse pues a su condición de esclavos, a su condición de esclavismo que tenían, nació el Taki Oncoy reivindicando las huacas que eran espacios de libertad, espacios de liberación mental. Igual, Verástegui nos sitúa en esa mirada del que hace la revolución. Imagínense ustedes cómo sería estar en la mente de Mariátegui, cómo sería estar en la mente de Gramsci, cómo sería estar en la mente de un pensador, de un matemático, de un filósofo, de un alquimista. Ya, Verástegui nos aproxima desde su poesía a eso. Y bueno, este libro no lo termina de escribir en el Perú, lo termina de escribir en París, lo escribe en París, Taki Oncoy, en agosto de 1979 hasta 1980, o sea, un año demora en armar este libro, pero como sabemos, los que escribimos poesía, por experiencia, te puedes hacer un libro en una semana, pero lo que has demorado en estudiar pueden ser años y años y años. Es decir, Verástegui en París escribe este canto de las rosas, que es un canto de la revolución, de la revuelta mental, de la inteligencia
y de la ubicación de los lenguajes. Y para terminar, amigos, este seminario vamos a leer el postfacio que escribe el 23 de septiembre de 1992. Y dice, y un poquito acá de cafecito para endulzar un poco la lengua. Y los que están interesados con Verástegui, les invito pues a que revisen la página lenguajeperú.p. En la página lenguajeperú.p pueden bajarse algunos libros de Verástegui, pueden bajarse El Monte de Goce, pueden bajarse un estudio que se llama Ángel con casaca de cuero, que salió publicado justo al año de su fallecimiento, que recoge pensamiento de Verástegui que hacen a nivel latinoamericano, porque ustedes deben saber que Verástegui no lo hablamos solamente yo y ustedes, sino lo estudian en todo el continente, es decir, de acá en el Perú, en Chile, en Argentina, en todas partes, hay una lectura de Verástegui, hay una exploración y hay una popularización de su obra, ¿no? Que justamente los jóvenes o cualquier persona que le gusta está haciendo, ¿no? Y luego dice, el proyecto de escribir un libro total me surgió ya en mi adolescencia, en los años 60, pero la estructura del libro, esquemas, apuntes, esbozos de temas, la realicé al comenzar los años 70. En el diario personal que en todos esos años he escrito, para testimoniar los avances en mi trabajo literario, aparece la fecha del 22 del 4 de 1982. Como el día, quizá el anochecer de aquel día en que se concretizó en forma absoluta el proyecto del libro bajo el título de que lo expresa Ética, ¿no? Ahí Verástegui nos explica cómo él empezó a escribir su libro. Y ahora después dice, el epígrafe de la Ética es un texto de Wittgenstein, ¿no? Ahora, es muy interesante cómo Verástegui también estudia la escuela de Praga, pero en este caso más bien Wittgenstein, que también es un contemporáneo de ellos, y que analiza de este pensador del lenguaje lo siguiente, dice, el epígrafe de la Ética es un texto de Wittgenstein, o sea, el epígrafe de todo el trabajo de Verasteguiano dice, lo ético no se puede enseñar. Si pudiera explicarle a otro la esencia de lo ético mediante una teoría, lo ético no tendría absolutamente ningún valor. Al final de mi conferencia sobre ética hablé en primera persona. Creo que esto es algo esencial. Aquí nada más puede ser constatado. Solo puede aparecer como una personalidad y hablar en primera persona. Ah, muy interesante, ¿no? Aquí Wittgenstein nos dice que solo podemos hablar desde nuestra propia condición, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos puede hacer ver que la obra de Verástegui, cuando Verástegui habla desde su yo, desde el yo que él es un yo que no es el ego, ¿ves? Sino es un yo que es la personalidad que él usa para poder entender el diálogo simbólico que como poeta establece con su cultura, ¿no? Algo parecido vamos a encontrar en otros pensadores, en otros filósofos también. Y luego dice, por ello, Wittgenstein precisa, este arremeter contra los límites del lenguaje es la ética. Si la ética no puede expresarse, y esto lo dice Verástegui, si la ética no puede expresarse en forma teórica más que a través de una forma estética, la destrucción de los límites del lenguaje, que son los límites de una época finiquitada hace tiempo y de la que solo nos quedan formas obsoletas como el soneto, es la ética, según afirma Wittgenstein, y con él todo lector de literatura moderna. De este modo, mi trabajo plantea una nueva forma que surge de la fuga clásica de Bach, pero que también de sinfonías modernas como las que de este siglo escribieron Orff, Berth y Stravinsky, y una estructura a la que he denominado sinagógica. La estructura del libro de Ética es Monte de Goce, que la vimos la semana pasada, Taji Oncoy, que la vemos ahora, y Angelus Novus. Ya, hasta aquí, Verástegui que nos dice que como el pensador Wittgenstein, ¿quién era? ¿Quién fue Wittgenstein? Barco, ¿qué dijo Wittgenstein? Ya, Wittgenstein, ¿qué dijo? Él te dijo que los límites de mi lenguaje son los límites de mis posibilidades, ¿no? De mi mundo, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y para muchos pensadores, esa es la llave secreta de todo el pensamiento moderno del siglo XX. ¿Por qué? Porque tu lenguaje te limita. Tu lenguaje te limita y los límites de tu lenguaje son los límites de tu pensamiento. Por ende, extrapolando esa idea wittgensteiniana a la obra verasteguiana, Verástegui ¿cómo lo usa? Porque no se trata de copiar y pegar, ¿no? Sino de analizar. La creatividad, como ustedes saben, es el conducto por el cual usamos lo viejo para lo nuevo. Ojo con eso. Vallejo no existe sin Rubén Darío. Rubén Darío no existe sin el simbolismo. El simbolismo no existe sin el romanticismo y así, etc. Entonces, hay una
lucidez, hay una lucidez. Y por ende, Wittgenstein, ¿qué dice? Que el límite del lenguaje se queda en la ética. Y sí, se queda en la ética, que quiere decir la conducta con la cual podemos vivir, podemos organizar el pensamiento. Esa ética, Verástegui, que es poeta, ¿cómo la resuelve? Haciendo poemas. Ok, entonces la vanguardia, haciendo una retroalimentación de todo lo que hemos hablado en esos cuatro jornadas de Verástegui de más de 3 horas. Verástegui, como contábamos al inicio de esos videos, Verástegui se plantea hacer una ética, ¿cierto? Pero una ética, como él es filósofo, lo hace desde la poética. Verástegui hace una poética. Y siguiendo el planteamiento wittgensteiniano de que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, y además, este arremeter contra los límites del lenguaje es la ética, Verástegui arremete ¿contra qué? Contra este ente que algunos, como William Burroughs, quieren matar, que algunos, como William Burroughs, llaman virus, o algunos, como Lacan, llaman que no existe, ¿no? Que es el lenguaje como institución, ¿no? Y sus posibilidades. Entonces, el libro de Verástegui, la obra verasteguiana, tenemos que entenderla, si la vamos a estudiar, ustedes que van a ser futuros lectores también de esta obra, y por ende de toda la obra que también está alrededor de Verástegui, porque Verástegui no es un escritor solo, sino es parte de un proceso grande que es la literatura latinoamericana del siglo XX. Ok, entonces, en el siglo XX está Vallejo, está Neruda, está Verástegui, está Raúl Zurita, etc. Y Verástegui, ¿qué hace con la filosofía? La lleva a la poesía. Y luego la hace una especie de texto donde se rompe lo poético, y la poesía puede servirnos para decir, para establecer coordenadas, es decir, para revelarnos ante los límites que el lenguaje, en este caso capitalista, o en este caso posmodernista, o en este caso mental que tenemos, nos lleva a pensar, ¿no? Y bien, continúa y dice, Verástegui dice, así el primer libro, Monte de Goce, que la semana pasada estudiamos, analiza el pecado de la sociedad moderna, y su campo de acción es lo que la filosofía denomina como axiología. El segundo libro, Taki Onkoi, se ocupa de la redención del pecado a través de la acción política, y su campo de acción es, según Aristóteles, la nociología. El tercer libro, Angelus Novus, analiza la experiencia de la virtud a través de la vida pasajera, y su campo es la ontología. Ok, y ahora, bueno, y así termina pues esta parte de lo que es la ética, pero también llamada Esplendor, de Enrique Verástegui. Pueden ver ustedes, amigos, que estas 4 jornadas, este seminario, nos ha llevado a muchas conclusiones que escribí por acá, y con estas conclusiones cerramos el seminario de hoy. La primera conclusión que llegamos en estos seminarios es que, 1, la obra de Verástegui abre una nueva sensibilidad, es decir, se mantiene en la renovación iniciada por la vanguardia, que extendió el arte a la vida y transformó su propia estética. Al extender los aportes de la poesía conversacional y organizar su época con más géneros, nos presenta una obra abierta y renovadora. Esa es la primera conclusión de este seminario. La segunda conclusión del seminario es que en la década del 70 surgen varios movimientos, y todos tienen gran apertura hacia la problemática social. La poesía deja de ser un espacio íntimo para nutrirse de toda experiencia humana, nace el poema integral. Ok, y la última conclusión es que la obra de Verástegui es una obra multigeneral, es decir, genera un diálogo tanto con los géneros como con la cultura, sea occidental o sea americana, y por ende nos da una mirada amplia del arte poético. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido una larga charla de Verástegui. Espero que sirva para que más lectores conozcan su obra. Yo soy un lector que lo vengo leyendo desde hace muchos años, y tengo muchas experiencias con su poesía. La poesía es un campo de la inteligencia que debemos recuperar y que debemos socializar, y por ende difundir, y por ende tener como algo más nuestro, sin ningún prejuicio. Los escritores escriben, los panaderos hacen panes, los músicos canciones, los profesores enseñan. Hay un trabajo que cada parte social tiene, y en ese caso Verástegui nos enseña pues ese profesionalismo, ese grado de
propuesta que de repente muchos poetas jóvenes no tienen, que de repente muchos poetas desde el facilismo no tienen. Es decir, la poesía de Verástegui nos abre una mirada más sobre lo que es el arte poético de nuestro país y en nuestra cultura y en nuestro continente. Pensemos, amigos, que la poesía no es algo que nos pasa solamente a nosotros, sino es algo que le pasa a todo el mundo y que por ende puede pues abrir campos de interculturalidad, es decir, Verástegui haciendo su obra llega pues a ser leído en cualquier parte de América, así que ustedes también escribiendo su poesía, armando sus libros, armando sus conversatorios, pueden llegar a generar diálogos, rompiendo las fronteras y generando más cultura, como decía Verástegui, como rosas y como rosales para las nuevas generaciones. Y ha sido todo por hoy. Mañana tenemos un conversatorio sobre Alejandra Pizarnik ponemos luego la hora y yo soy, como ustedes saben, Julio Barco, director de Lenguaje Perú, y conmigo será hasta mañana. Cuídense mucho, nos vemos.